Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además otros muchos signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Vemos aquí en este Evangelio la importancia del el día domingo, que es el día de celebración de los cristianos. En la antigua alianza era el sábado, porque Dios había creado el mundo en 6 días y el séptimo día había descansado. Y por eso los hebreos, los judíos, el día sábado, no hacían actividades productivas, no hacían cierto tipo de cosas porque era el día de descanso. En el caso de los cristianos esto se transforma porque va a ser el domingo el día de la resurrección del Señor. El sábado era una preparación y era una figura, como muchas cosas del Antiguo Testamento son figura de, por ejemplo, el Cordero Pascual era figura de Cristo, el paso del Mar Rojo era figura de la verdadera Pascua, que es el paso de la muerte a la vida. El agua que surgió de la roca en el desierto era signo del sacramento del bautismo. El maná que caía o que recogían a la mañana los hebreos en el desierto era signo de la Eucaristía. Y así un montón de cosas eran figura de Cristo. Moisés era figura de Cristo, que va a dar la nueva ley. Y también el sábado es figura del verdadero día del Señor, que va a ser el día domingo, el día de la resurrección. Y porque desde la resurrección de Cristo, luego, como leemos en los Hechos de los Apóstoles o aquí en el Evangelio de San Juan, todos los domingos, el primer día de la semana, los cristianos se juntarán a la fracción del pan, que así se llamaba la Eucaristía desde el inicio. Y un domingo estaban ellos reunidos y apareció Cristo, les dijo esta frase: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes». Y les dio el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, serán perdonados los pecados a los que ustedes los perdonen y serán retenidos a los que ustedes los retengan. El sacramento, el poder les da a los apóstoles Cristo de perdonar los pecados. El Jueves Santo les había dado el poder de celebrar la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Aquí les da el poder de perdonar los pecados. Pero dice que Tomás no estaba allí presente con ellos. Siempre hay algún apóstol, pongámosle un adjetivo,
bueno, descolocado, no me sale otro, desubicado. Siempre hay alguno que desentona, ahí está, que desentona, queda mejor. Y bueno, en este caso no estaba Tomás, no estaba. Y Tomás era incrédulo, todavía no había hecho el salto de la fe. Yo a veces he hablado en las homilías de este salto de la fe que tuvieron que hacer los apóstoles. Algunos lo hicieron antes de la resurrección de Cristo. Del que tenemos certeza absoluta que lo hizo fue Juan, de aquel del cual decía Jesús, el discípulo al que Jesús amaba. Del cual dice el Evangelio de San Juan, el discípulo al que Jesús amaba. ¿Y por qué amaba a ese discípulo? Porque era el que tenía ya la fe perfecta. Fíjense, había presenciado el bautismo de Jesús, la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús, Juan, porque era discípulo de Juan Bautista, y ahí se hizo discípulo de Cristo. Luego, bueno, vio los milagros, el discurso del pan de vida, la multiplicación de los panes y los peces. Juan tenía un alma que devoraba todo lo que decía y hacía Cristo, es decir, guardaba, así como dice el Evangelio de él, que el Evangelio de San Lucas, María guardaba estas cosas en el corazón. Bueno, Juan podemos decir que era el discípulo que guardaba todo lo que veía en su corazón. Y por eso llegó a ser perfecto incluso antes de la resurrección de Cristo, antes de la muerte de Cristo. Y por eso estuvo al pie de la cruz. Ya tenía la fe perfecta. En la última cena reposa su cabeza en el pecho de Cristo, Juan. Tomás quizás era todo lo contrario. Pedro iba ahí, un poco de fe, un poco no, y las caídas que tiene Pedro, incluso las negaciones. Bueno, Tomás está justamente en el polo opuesto, vendría representando, si es que hubo otros, a los apóstoles que no dieron perfectamente el salto de la fe antes de la resurrección de Cristo. E incluso después de la resurrección de Cristo, necesitó tocar a Cristo, como él mismo dice, si no meto mis dedos en sus llagas y no pongo la mano en el costado, no lo voy a creer. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen, la incredulidad de Tomás representa también a todos nosotros, que no tenemos la posibilidad de tocar a Cristo de este modo físico. Y por eso, cuando Tomás adquiere la salud al tocar el cuerpo de Cristo resucitado, sana también nuestra incredulidad. Y esto, si no me equivoco, lo dijo algún padre de la iglesia, una incredulidad que tenía una misión. Era para el bien de aquellos que vendríamos después. La incredulidad de Tomás y sobre todo el momento en el que él toca a Cristo y cree, sana también nuestra propia incredulidad. ¿Cuál va a ser la exclamación de Tomás? Jesús le dice, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús le había dicho a los apóstoles, miren, no se asusten, soy yo, no soy un fantasma, porque había atravesado las paredes, claro. El cuerpo resucitado de Cristo es un cuerpo real, pero podemos decir se encuentra ya en otra, no me sale otra palabra, dimensión. ¿Bien? Es decir, está ya fuera de este tiempo y de este espacio, pero bueno, Jesús todavía se aparecía. Antes de subir al Padre, había algo todavía que faltaba para pasar totalmente, digamos, a la otra dimensión, por así decirlo, a la eternidad. Es como que se quedó un tiempo acá, de alguna manera, de esa manera, en esa presencia intermedia. Fíjense, la presencia anterior era física, así como nosotros nos vemos o podemos. La segunda presencia es intermedia, que es esta que reciben los apóstoles durante esos 40 días o 50 días antes de la ascensión, 40 días, una presencia de Cristo intermedia, como que todavía no ascendió con su cuerpo al Padre, estuvo 40 días acompañando a los discípulos y después subiría al Padre. Y la tercera presencia de Cristo, que es la que ya tenemos nosotros, que es la presencia real eucarística. Inclusive en este momento de esta presencia intermedia de Cristo entre los discípulos y los apóstoles también se presenta la presencia eucarística. Acuérdense el hecho de los discípulos de Emaús que los acompañaba Jesús y lo invitaron a quedarse porque era de noche
dice que Jesús partió, no sabían quién era. Cuando partió Jesús el pan, lo reconocieron, pero dice, había desaparecido de su vista. Es decir, lo reconocieron en la Eucaristía y desapareció de su vista física, ¿ven? Entonces, todas estas cosas especiales pasaron en estos días que van desde la resurrección hasta la ascensión de Cristo. Es decir, que en eso, fíjense el número 40 también simbólico, que representa los 40 años que estuvo Israel en el desierto, los 40 días que Jesús también estuvo en el desierto, los 40 días de la Cuaresma, pero después como 40 días donde Jesús reafirma la fe de estos hombres. En la Cuaresma y en el desierto podemos decir la fe puesta a prueba, la preparación. Se reciben los dones y estos 40 o 50 días hasta Pentecostés, si contamos hasta Pentecostés, donde ellos van a recibir todas estas gracias extraordinarias, donde se confirma la fe y no solo se confirma, sino que se recibe la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo. Ven acá Jesús también Él les da el Espíritu Santo. Por eso, bueno, también nosotros en este día debemos dejarnos deslumbrar por la resurrección de Cristo. Quizás nos ha pasado un poco como a Tomás, Jesús ha resucitado, pero todavía como si no lo pudiéramos creer, todavía como si no se notara en nosotros, todavía quizás muy metido en las cosas del mundo, enredado en nuestros propios proyectos o dificultades o trabas o como queramos llamarle. En el sentido traba, una vez una persona vino a pedirme que le saque una traba, es decir, era un nudo que tenía, ¿se entiende? En ese sentido, es decir, cosas en las que nos enredamos, en ese sentido, bien. Bueno, entonces, hoy Jesús viene nuevamente con su luz y nos dice, la paz esté con ustedes, la paz esté contigo. Mirá, resucité, hace una semana ya, pero en vos no se nota. Entonces, bueno, de vuelta estoy acá, la paz esté contigo. Bueno, tocame, poné tus manos aquí en mis llagas, estoy vivo. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio a veces, no sé, a mí me pasa, ¿no? De empezar hay cosas que nos abruman, ¿no? Bueno, entonces empezar, esto no tiene sentido, listo, bueno, fuera. O bueno, Señor, te lo entrego a ti. Y es un modo de sacárselo encima. Bueno, esto otro hay que resolverlo, pero en este momento no lo puedo resolver. Listo. Bueno, das vuelta 3 o 4 páginas y quedás en blanco. Y ahí te sentís bien. Y bueno, creo que esto nos pide hoy Jesús nuevamente. Es decir, volver a esa pureza de alma donde podamos mirar al Señor y también mirar a los hermanos, ¿no? Porque a veces todas estas cosas que nos abruman, nos impiden mirar al Señor y mirar a nuestros hermanos. Pidamos esta gracia entonces de que la resurrección de Cristo se haga realmente resurrección en cada uno de nosotros. Ave María Purísima. La paz esté con ustedes. Esta es la frase que dice Cristo a sus discípulos ese domingo, en el cual se les aparece resucitado, y ya podemos decir que es una aparición oficial, porque las anteriores habían sido, a María Magdalena, a algunos de los apóstoles o de los discípulos, pero en este caso ya Jesús se aparece a esta comunidad primitiva reunida de los apóstoles, los discípulos, las santas mujeres, la Virgen María. Y lo primero que da Cristo es esta paz que trae Él. Existían en los discípulos muchos interrogantes, muchas dudas, pensaban, ahora Jesús va a venir, nos va a reclamar que nos borramos la mayoría. Acuérdense que uno solo de los apóstoles se había quedado al pie de la cruz y algunas pocas mujeres, y todos los demás discípulos y apóstoles habían desaparecido. Miren el sentimiento que tendrían de humildad en este día. Algunos de ellos habrán pensado directamente, acá van a quedar poquitos, ¿no? Porque
pensaron, bueno, acá van a quedar nomás los que se mantuvieron fieles y los demás nos va a despedir, ¿no? Bueno, no fue así. Cristo aparece y les dice esta palabra: la paz esté con ustedes. Es decir, bueno, todo lo que sucedió debía suceder. Ustedes han experimentado que son débiles, no se mantuvieron a la altura en el momento oportuno, y sin embargo, hoy les muestro que no va a depender de ustedes la eficacia de esto, sino que va a depender de mi gracia. Eso es lo que le dijo Jesús a esta comunidad. Y también es lo que nos dice a nosotros, porque quizás también nosotros en nuestra vida personal, y sí, muchas veces, o espiritual, fracasamos, y sin embargo, allí está siempre Cristo. Qué bueno que en nuestra vida, aún en las peores situaciones personales, anímicas, psicológicas o morales, es decir, pecados, al término nos encontremos con Cristo y que sea en definitiva Él mismo a decirnos: la paz esté contigo, ¿no? Creo que cada vez que experimentamos la misericordia del Señor en el sacramento de la penitencia, bueno, sí, malos son los pecados, malos son nuestros pecados, pero qué lindo ese momento en el cual nuevamente Cristo enfrente nuestro nos dice: la paz esté contigo. Y esto, bueno, está relacionado con esta fiesta de la misericordia también, que está, digamos, muy bien ubicada en este segundo domingo de Pascua, porque ¿qué es la misericordia de Dios sino la paz de Dios que viene a nuestro encuentro sin nosotros merecerlo? Y eso mismo experimentaron los discípulos en este día donde Jesús se les apareció, experimentaron la misericordia de Cristo. Sucedió que uno de los apóstoles no estaba presente, era Tomás. Siempre hay algún apóstol, a ver cómo lo podemos decir que no suene tan feo. Bueno, no me sale otra palabra, desubicado. Siempre hay alguno que está fuera de lugar, digamos así. ¿Se acuerdan? Felipe una vez le dice a Jesús: bueno, ya, mostrarnos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo retengo que hubo una evolución espiritual diferente en distintos apóstoles. Sabemos de uno que llegó a una gran perfección incluso antes de la muerte y resurrección de Cristo, y ese fue Juan. Juan presenció, cuando era discípulo de Juan Bautista, presenció el bautismo de Jesús y la manifestación de la Santísima Trinidad. Todas las palabras que salían de la boca de Cristo, Juan era como que las devoraba. Y así como dice el Evangelio de San Lucas que María conservaba todas estas cosas en su corazón, Juan hacía lo mismo y por eso llegó a ser discípulo perfecto, y del cual su mismo Evangelio dice: el discípulo al que Jesús amaba. Tenía una fe perfecta y eso se muestra en el momento de la cruz, donde él estaba al pie de la cruz, de pie con María y las santas mujeres, y por algo también Jesús le da a su madre como madre suya. Pero había otros apóstoles que iban haciendo una evolución espiritual paulatina, y lo vemos en el caso de Pedro, que bueno, también Pedro a los tropiezos, Pedro a los tumbos iba haciéndose apóstol, ¿no? Porque Cristo le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Y luego Pedro, siempre después de una elevación, recibe una gran humillación, porque Jesús dice que tiene que sufrir, padecer, y Pedro le dice: no te va a pasar esto, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y después, nuevamente, en la última cena, allí había pasado algo que en este momento no recuerdo, pero al poco rato Pedro va a negar a Jesús. Sí, Pedro recibe el sacerdocio en la última cena. Jesús les dice: hagan esto en memoria mía. También Judas lo recibió. Y bueno, Judas traicionó a Cristo y Pedro lo negó. Después de haber recibido el orden sagrado, Pedro negó a Cristo 3 veces. Por eso les digo que se iba haciendo apóstol a los tumbos, y sin embargo, Cristo lo confirma en la fe. Pedro llegará a ser perfecto después de la resurrección, y sobre todo cuando recibe el Espíritu Santo.
¿Y cuándo se empieza a hacer perfecto Pedro? Bueno, después de la caída de las negaciones, cuando en el mar de Tiberíades Cristo se aparece y por 3 veces le hace confesar: Pedro, me amas, Pedro, me quieres, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas, ¿no? Y después recibirá el Espíritu Santo y nuevamente ya Pedro también será un discípulo perfecto. Pero aquí vemos a Tomás, que era uno de los más imperfectos. Es decir, Tomás probablemente estaba más en la línea de Felipe, de estos incrédulos y dubitativos. Y como si la muerte de Cristo ya le hubiera producido una especie de desencanto, y Tomás dice: ¿para qué ser cristiano? Tanto que nos prometió y tanto que me entusiasmé de entrada, y ahora miren cómo murió, miren cómo terminó todo esto. Y Tomás estaba totalmente descreído. Y entonces ese día providencialmente no estaba, y los otros le decían: se nos vino Jesús, estuvo acá con nosotros, comió, nos dijo que no era un fantasma, miren, tengo carne y hueso. Bueno, si yo no meto la mano en el costado, si no pongo los dedos en su llaga, no lo voy a creer. Y entonces otro domingo, fíjense el día del Señor, el día domingo, desde los primeros inicios de la iglesia, la comunidad cristiana se empieza a reunir el día domingo, también como hacemos nosotros, porque es el día de la resurrección de Cristo. El sábado era una pálida figura, ¿no es cierto?, del verdadero día del Señor, que es el día domingo, el último día de la semana, y el primer día de la semana, signo de la eternidad, del domingo sin ocaso, que será la vida eterna. Bueno, Tomás está presente al domingo siguiente, se aparece nuevamente Cristo, les da la paz, y Jesús le dice: bueno, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y también se podría decir hombre fiel. Un reproche a Tomás. Pero, como dicen los padres de la iglesia, la incredulidad de Tomás tenía una misión, y esa misión era sanar nuestra incredulidad. Él lo tocó, él metió los dedos en la llaga de Cristo, la mano en el costado, y confesó la divinidad de Cristo: Señor mío y Dios mío. En este Cristo crucificado y resucitado, habiendo tocado su cuerpo, en este cuerpo ya sacramental, podemos decir, encontró él al Mesías, al Salvador, encontró también a su Dios: Señor mío y Dios mío. Y como dicen los padres de la iglesia, este acto de fe de Tomás también sana nuestra incredulidad. Bueno, también quizás nosotros hoy, después de haber pasado la resurrección de Cristo, estamos un poco como Tomás. Bueno, yo viví una cuaresma lo mejor que pude, pasó la Semana Santa, Jesús resucitó y acá estoy como si no me pasara nada. Bueno, Jesús nuevamente se pone ante mí, me da su paz, me dice: la paz esté contigo. Mirá, tocame, acá estoy, resucité, y en vos no se nota. Así que despertate. Jesús nuevamente nos dice esto, porque a veces las preocupaciones de la vida, la rutina, etcétera, tantas cosas pueden opacar esta maravilla que es tener frente a nosotros al Señor resucitado. Por eso, en este día, por un lado recibimos también esta misericordia que el Señor ha querido darnos. Somos salvados no por nuestros méritos, sino por la gracia. Ciertamente, la misericordia de Dios es como esos rayos del sol que había recién, porque ahora se nubló, pero si no hay una ventana que deje pasar la luz, los rayos no pasan. Hoy lo entendemos porque tampoco hay electricidad, ¿no? Lo entendemos mejor. Bueno, es decir, si nosotros tenemos cerrada la ventana de nuestra alma, el postigo, y los rayos de la misericordia de Dios no van a entrar. Entonces debemos ciertamente hacer algo, y es abrir de par en par el postigo de nuestra alma para que entre la misericordia de Dios, simbolizada en esos rayos. Entonces, por un lado, recibimos con la ventana de nuestro corazón, lo más abierta que podamos, la misericordia de Dios. Y por otro lado, también sanamos nuestra incredulidad. El Señor verdaderamente ha resucitado. El Señor verdaderamente nos ha salvado. Ave María Purísima.
Creo en Dios, Padre.